Muy buen día, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Vamos avanzando con nuestros temas. Ya van quedando muy pocos para ir cerrando el semestre. Entonces, después de haber dado una mirada a esas competencias que un directivo debe desarrollar para tener mejores condiciones de dirigir personas, de dirigir empresas, eh, habíamos hablado como una de esas competencias a la comunicación, ¿no? Un buen directivo tiene que desarrollar buenas competencias de comunicación. En general, todo profesional tiene que siempre ir mejorando sus competencias de comunicación, porque dentro de la empresa la comunicación es de alguna manera como la sangre en un sistema circulatorio, ¿no? Las decisiones se comunican, los encargos, las tareas se comunican y debe haber distintos niveles de comunicación. Hay distintos niveles de comunicación. Y por eso profundizamos en esta clase un poquito más en esa comunicación que hay en la empresa y reflexionar un poco en cómo debe ser esta comunicación, ¿no? Importante recordar que un directivo, alguien que dirige una empresa, eh, tiene como algunas de sus funciones, primero definir el propósito de la empresa, el propósito de la unidad de trabajo, ¿no? Ese propósito tiene que estar muy bien, muy claro y es el directivo, ¿no? Es el líder, el jefe de la unidad, el que tiene que tener de una manera muy interiorizada o interiorizado el propósito de la empresa, de esa unidad de trabajo. En segundo lugar, tiene que tener la capacidad de transmitir ese propósito al resto de la organización, al equipo de trabajo que está a su cargo, ¿no? Saber cómo comunicarlo para que las personas pues hagan lo que tienen que hacer, hagan lo que deben hacer, ¿no? Eh, y por último, esa comunicación tiene que ir acompañada con una función de motivación, de motivar a las personas, ¿no? Para que hagan lo que se espera de ellas. Algo que no habíamos analizado, les recomendaba el libro Cómo mandar bien de Manuel Alcázar, pero ahí hay unos cuatro aspectos que hay que pensar bien cuando alguna tarea no se está cumpliendo, cuando alguien no está haciendo lo que se espera que hagan dentro de la empresa. Entonces ahí hay cuatro preguntas que hay que hacerse, ¿no? Que tienen que ver con él. eh, ¿Sabe que tiene que hacerlo? ¿Sabe que tiene que hacerlo? La persona que debería hacer esto, ¿sabía que lo tenía que hacer? ¿Ya? Esa es una primera pregunta que hay que hacerse. Claro, la persona sabrá que lo tiene que hacer cuando alguien se lo comunica, ¿no? Entonces, ¿sabía que tenía que hacerlo? La respuesta puede ser sí, sí sabía que tenía que hacerlo, o no sabía. Entonces hay una falla de comunicación. Luego uno se pregunta, ¿tenía los medios para hacerlo? ¿Con qué medios debe contar uno para realizar una actividad? ¿Tenía esos medios? ¿Tenía el equipo? ¿Tenía eh, el presupuesto? ¿Tenía las herramientas para hacer eso? La respuesta podría ser sí, tenía los medios para hacerlo, ¿no? La tercera pregunta es, ¿sabe hacerlo? Yo puedo encargar a algo a alguien, comunicarlo muy bien, que la persona tenga los medios, pero resulta que la persona no sabe hacer lo que tiene que hacer. Entonces ahí también hay un problema de comunicación. Quizás porque no lo pregunté o quizás porque la persona tampoco supo decirlo, ¿no? Decir, oye, discúlpame, pero esto que me encargas, mira, tengo acá todos los medios, pero no sé hacerlo, ¿no? Entonces, primer punto, sabía que debía hacerlo, tenía los medios para hacerlo, sabe hacerlo, y si a pesar de eso, es decir, si
sí sabía que lo tenía que hacer, sí tenía los medios para hacerlo, y sí sabe hacerlo, y no lo hizo, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Quería hacer lo que debía hacer? Y si la respuesta es no quería, entonces ahí entra el tema de la motivación. ¿Por qué no lo hizo? Porque no está motivado, porque realmente se ha declarado en rebeldía, eh, o porque hay algunas otras condiciones que llevan a la persona a no querer hacerlo. ¿Ya? Entonces, eso es un punto que no habíamos conversado antes, pero que es bien importante porque de alguna manera involucra aspectos de comunicación, ¿no? Entonces, cuando una persona no está haciendo lo que debe hacer, es importante, en lugar de sancionar, en lugar de, eh, digamos, eh, pasar un mal rato, no llegar a un momento de molestia, recriminar, sancionar, etcétera, hay que plantearse esas preguntas, ¿no? Sabía que lo tenía que hacer, tenía los medios para hacerlo, sabía hacerlo, quería hacerlo, ¿ya? Entonces ahí hay comunicación de por medio. Entonces, ahora, también es importante que en algunos momentos haya algunos aspectos de coordinación para que todos sepan lo que se tiene que hacer. Y es bueno de vez en cuando involucrar a las personas a ese proceso de planificación para que todos ayuden a definir lo que hay que hacer en ciertas condiciones, en el trabajo, ¿no? En ciertas circunstancias. Entonces ahí es importante la comunicación porque es tarea de todos. Es tarea de todos desarrollar una buena comunicación. Ahora, vamos a la pregunta básica y elemental que de vez en cuando es bueno hacerse. ¿Qué entendemos por comunicar? ¿Qué entendemos por un proceso de comunicación? Eh, y si ustedes quizás han estudiado un poco ahí los elementos de la comunicación, ¿no? Hay alguien que es un emisor, ¿no? Que es el que, eh, digamos, ofrece la comunicación. Hay un mensaje, hay un canal a través del cual el mensaje llega a otra persona y después de eso hay una respuesta, hay un receptor, perdón, y hay una respuesta, ¿no? Entonces, esos son como los elementos de la comunicación. Pero ahí hay que considerar que hay dos realidades. Cuando una persona comunica a otra persona, hay dos realidades detrás y lo que tenemos es una persona que conoce algo, ¿no? Que conoce el plan que se tiene que desarrollar, conoce alguna técnica, conoce el uso de unas herramientas, conoce los objetivos, ¿no? Entonces, ese conocimiento que tiene esta persona que es el emisor, tiene que transmitirse al receptor. Entonces, cuando hablamos de comunicación, hablamos de conocimiento, ¿no? Un conocimiento que tiene una persona o un grupo de personas y ese conocimiento tiene que llegar a la otra persona. Y la otra persona no solo es un receptor, como lo acabamos de mencionar hace un momento cuando hemos dicho cuáles son los elementos de la comunicación, sino que esta persona no solo recibe, sino que tiene que llegar a conocer en su inteligencia el conocimiento que el emisor tiene en su inteligencia. Entonces, eso es lo que tiene que suceder en la comunicación. Por eso es que a veces, y eso lo decíamos en algún momento, cuando uno da una orden o un encargo a otra persona, es bueno, después de haberle dado la indicación, pedirle que repita la indicación o la explique, ¿no? De tal manera que así nos aseguramos de que eso que yo conozco y que es lo que se tiene que hacer, la persona que ha recibido esa información lo tenga no solo como un correo llegado a la bandeja, ¿no? Sino que tiene el conocimiento de la indicación que se ha dado. Eso es comunicación, ¿no? Lograr que haya un conocimiento que se transmita a otra persona y que esta persona llegue a conocer
con su inteligencia eso que es ese mensaje que se ha emitido, con todo su contenido, ¿no? Eh, entonces, ahí ustedes podrán ver un poco esa estructura, pero nunca olviden que aquí estamos hablando de personas libres con inteligencia y esas inteligencias son las que intercambian esta información. Ahora, otro aspecto importante a considerar en el proceso de comunicación es que tanto el emisor como el receptor tienen algunas características distintivas en cada uno, ¿no? La inteligencia de uno no es igual que la inteligencia del receptor. Sí es verdad que hay personas más inteligentes que otras. Eso es algo que no se puede negar, ¿no? Personas que han cultivado más su inteligencia tienen más conocimientos y hay personas que probablemente tengan menos conocimiento, una inteligencia menos cultivada. Eso es así. Lógicamente, no por eso alguno es menos persona. Ambas son, y eso lo hemos dicho cuando hemos hablado de persona humana, ¿no? Ambas personas son infinitamente importantes. Pero sí es verdad que a lo largo de la vida, en la historia que tiene cada quien, el desarrollo de la inteligencia no se da de la misma manera, ¿no? Todos nacemos con un mismo potencial de desarrollar nuestra inteligencia, pero en el camino hay gente que desarrolla un nivel de inteligencia mayor que otro. Y eso empiezan a ser diferenciales en el momento de comunicar. Hemos dicho que comunicar es transmitir un conocimiento de una inteligencia a otra inteligencia, pero hay que tener claro que las inteligencias no siempre tienen el mismo nivel de desarrollo. Por lo tanto, el que comunica tiene que tener una noción del grado de inteligencia que tiene el que recibe la información, ¿no? Por eso es tan importante empatizar, por ejemplo, ¿no? Conocer a los trabajadores, conocer a las otras personas para, de alguna manera, amoldar el conocimiento que se tiene que transmitir a la inteligencia de la persona que lo va a recibir. Claro, si es una persona muy inteligente, uno no se preocupa mucho, ¿no? Porque seguramente lo entenderá. Así no sepamos expresarnos bien, porque así hay inteligencias que captan las cosas de manera muy rápida, aunque yo no sepa explicarlas muy bien, ¿no? Ahora siempre es importante eh, ese ping-pong, ese ver en el espejo de lo que he tratado de comunicar si el mensaje llegó correctamente, ¿no? Entonces, primer punto diferencial entre el que comunica y el que recibe la información, ¿no? Las inteligencias son distintas. Por otro lado, también cada quien tiene un vocabulario distinto, ¿no? El vocabulario que tiene un universitario no es el mismo vocabulario que tiene un obrero, ¿no? Eh, claro, uno también encuentra obreros que tienen un léxico muy desarrollado. Todo depende del bagaje que traigan detrás, ¿no? Pero a veces vocabularios muy técnicos, vocabularios muy cultivados, tienen que saber adaptarse a vocabularios más básicos, digamos, ¿no? Con una menor cantidad de palabras que se suelen usar. Entonces ahí también eso es otro aspecto a considerar, ¿no? ¿Qué vocabulario tengo yo? ¿Qué vocabulario manejan las otras personas? En el mundo técnico, en el mundo profesional, también sucede que los distintos profesionales de las distintas profesiones van desarrollando sus propias jergas profesionales, ¿no? Sus jergas técnicas. Y uno que quiere desarrollar competencias de comunicación tiene que tratar de conocer esas jergas técnicas que se van desarrollando. A mí, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, o no, no, eso no lo hicimos con ustedes, pero sí eh, conocen quizás ustedes un poco el mundo de las startups, ¿no? Es decir, todo el tema del emprendimiento se ha ido desarrollando en los últimos años con un concepto que es el de el emprendedor que recién está iniciando y sobre todo en negocios tecnológicos,
hoy en día se conocen como las startups, ¿no? Entonces, si ustedes se acercan un poco al mundo de las startups, se habrán dado cuenta que desarrollan un léxico totalmente distinto, ¿no? ¿No? Se habla por ejemplo, se habla de hacer un pitch, ¿no? Se habla de crowdfunding, se habla de coworking, se habla de una serie de términos que además vienen muchos del inglés, ¿no? Y que claro, a veces uno los escucha y como que no entiende, ¿no? Porque están desarrollando una jerga de las startups, ¿no? Eh, crowdfunding, Lean Startup, una serie de herramientas técnicas que ellos utilizan mucho. Entonces uno que quiere desarrollar de alguna manera proyectos, trabajos con este grupo, hay que empezar a entender a qué se refieren, ¿no? Eh, lo mismo hablar con ingenieros civiles, seguro que tienen su propio léxico, su jerga profesional. Los médicos tendrán otra jerga profesional. Los administradores de empresas, los contadores también tienen su jerga profesional, ¿no? A mí me pasaba que a veces me decían, no, estado de ganancias y pérdidas, ya lo entendía. Luego te hablaban del estado de resultados y decías, ¿y eso qué es, no? Y es lo mismo, ¿no? Y entre ellos, o stock, o inventarios, o existencias, ¿no? Tres palabras para referirse a los productos que uno tiene en el almacén, ¿no? Entonces, ellos tienen el léxico y tú tienes que tratar de captar a qué se refieren, si no, preguntar, porque los vocabularios son distintos. Y eso es parte de la competencia que se tiene que desarrollar, de tratar de adaptar primero el vocabulario que uno maneja a la persona que va a recibir la información y luego uno que quiere tener mejores competencias de comunicación, ampliar el vocabulario, ¿no? ¿Cómo se hace eso además? Leyendo mucho, ¿no? Leyendo revistas técnicas, leyendo artículos técnicos, leyendo en general uno puede ampliar mucho su vocabulario, porque tampoco será lo mismo ir y hablar con un gerente de una empresa que normalmente a veces pueden tener un vocabulario mucho más desarrollado, o con un financiero, o con un director del sector público, también tienen sus propias jergas, ¿no? Y eso hay que saber desarrollarlo. Luego, detrás del vocabulario a veces hay marcos conceptuales, ¿no? Que las dos personas que se comunican manejan. Un marco conceptual X, un marco conceptual Y. Y hay que entender el marco conceptual de las palabras que tiene la otra persona, ¿no? Para ver si nos estamos entendiendo o si ambos tenemos el mismo marco conceptual, ¿no? Por ejemplo, también en temas de emprendimiento se habla el otro día escuchaba a una persona muy reconocida hablando de los empresarios ante esta pandemia del COVID se están comportando como emprendedores, ¿no? Entonces, claro, el marco conceptual de esa persona es distinto al que uno maneja. Para mí, un emprendedor es un primer estadio que luego con la madurez llega a empresario. Pero un empresario no deja de ser un emprendedor, nunca. No debería dejar de ser un emprendedor, nunca. Un buen empresario nunca deja de ser un emprendedor. Entonces, para mí, ese es mi marco conceptual. Para esta otra persona, emprendedor y empresario son cosas totalmente distintas, ¿no? Y el empresario, ante una pandemia, está volviendo a ser emprendedor. Un marco conceptual distinto, pero como tú lo conoces, tú manejas ambos marcos conceptuales, entiendes a qué se refiere la otra persona, ¿no? Entonces, eso también es importante. Luego, en la comunicación también intervienen los estados de ánimo, ¿no? De pronto hay una persona que está un poco nerviosa, ofuscada, molesta. No es lo mismo comunicar a alguien que está tranquilo, lleva un momento pausado, ¿no? Calmado, comunicárselo, o comunicar a una persona que tiene un estado de ánimo, digamos, de molestia, de fastidio, de desmotivación, ¿no? Entonces, eso también en el momento de la comunicación hay que saber identificar y adaptar un poco lo que se comunica al estado de ánimo que se está viviendo en ese momento. Eso ya es algo que uno maneja en el instante, ¿no? A veces llegas, quieres comunicar algo y te das cuenta que la persona está un poco nublada, ¿no? O sea, está cerrada, está en otro tema. Quizás uno puede
comunicar lo que tiene que comunicar, pero luego recordar, ¿no? Porque sabes que el estado de ánimo en ese momento no era el más fácil para comprender un mensaje. También dependiendo de la complejidad de lo que se quiere comunicar, ¿no? Entonces, todas estas son competencias o partes de la competencia de tener una buena comunicación, comunicaciones asertivas hacia otras personas. Luego están las percepciones, ¿no? Hemos hablado un poquito cuando veíamos el caso de posesión de la herramienta. Hay prejuicios, ¿no?, que existen entre unos y otros. Entonces, cuando identificamos que puede haber un prejuicio, puede haber un celo profesional, puede haber una percepción de desconfianza, puede haber ahí condiciones que limiten la comunicación, pues hay que tomar algún tipo de estrategia, ¿no? De comunicarlo verbalmente, comunicarlo por escrito, preguntar, repreguntar, hacer seguimiento, ¿no? Todo depende del grado de complejidad de aquello que se comunica, ¿no? También está el mundo de las opiniones, ¿no? Por eso es que a veces uno da un encargo o da una orden y es bueno preguntar qué opinas, ¿no? Cuando queremos dejar abierto del marco del mensaje que queremos llegar y someterlo a algún tipo de opinión por parte de la persona que está recibiendo la comunicación. También a veces eso es importante porque esa otra inteligencia que tiene otro marco conceptual, que tiene otro conocimiento, puede incluso ayudar a mejorar el contenido del mensaje, ¿no? A explicarlo mejor. Y ahí uno gana, ¿no? Gana porque las opiniones enriquecen el proceso. Y también, obviamente, hay un tema de la referencia que tiene uno del otro, ¿no? Ahí también se puede incluir el tema de los prejuicios, ¿no? Uno en la vida va desarrollando relaciones, va desarrollando lazos de amistad, de compañerismo, de simplemente compañeros de trabajo, y uno se va dando cuenta más o menos cómo es la relación con la otra persona, ¿no? Y si yo les pregunto cómo es la relación con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, uno sabe cómo es esa relación y por lo tanto tiene una referencia de la otra persona y uno puede darse cuenta de más o menos cuál es el grado de, por ejemplo, aceptación que tiene la otra persona conmigo, ¿no? Esas son habilidades sociales. Entonces, si yo tengo claro que la otra persona tiene algún tipo de celo profesional, antipatía conmigo, entonces también hay que saber cómo comunicar, ¿no? Quizás no haré menos bromas, quizás iré de una manera un poco más, eh, digamos, técnica, directa, sin rodeos, ¿no? Porque hay una referencia de uno y otro que favorece o dificulta de alguna manera el proceso de comunicación, ¿no? Entonces son aspectos que hay que tener en cuenta y entonces comunicar dentro de la organización no necesariamente es tarea sencilla, ¿no? Y uno tiene que desarrollar competencias para tener capacidad de comunicarse con muchos tipos de personas finalmente, porque eso es lo que nos pasa dentro de la organización, ¿no? Ahí otro aspecto importante son las condiciones que se deben dar. Primero, y sobre todo si uno es un directivo, pues tiene que desarrollar cada vez más la inteligencia, ¿no? La inteligencia, muchachos, ya lo habíamos dicho como justamente característica de su inmaterialidad, puede seguir creciendo siempre, ¿no? Es ilimitada. Entonces es algo que uno siempre tiene que ir trabajando, el desarrollo de su inteligencia. Eh, y ahí lo importante es pensar bien, ¿no? Aprender a pensar bien, pensar con pausa. Muchas veces uno, nos pasa a todos, a ustedes quizás también, uno repite mucho lo que escucha, ¿no? Pero por eso es importante siempre sentarse un rato a pensar lo que uno está diciendo, a pensar cómo lo está diciendo y si eso que uno está diciendo se ajusta sobre todo a la verdad, ¿no? Eh, entonces, saber pensar es un trabajo, una tarea que todos tenemos
y que debemos ir desarrollando siempre, pensar bien, ¿no? Tener lógica, por ejemplo. Por eso es tan importante estudiar matemáticas, que nos ayuda a tener una secuencia lógica, ¿no? Pensamiento lógico-matemático. Algunos llaman la inteligencia lógica matemática, ¿no? Pero también, por ejemplo, el pensamiento causa-efecto. Otro aspecto que a veces uno, cuando se comunica con otras personas, se da cuenta que hay una debilidad, ¿no? De identificar las causas con los efectos. Entonces, para eso, leer mucho, hacer análisis crítico, para pensar bien y pensar cada vez mejor, ¿no? Ahora, ese pensar bien implica como condición el tratar de acercarse a la verdad, ¿no? Tu inteligencia en ese desarrollo que debe tener debe acercarse siempre a conocer la verdad y conocer más verdades. Cuantas más verdades conozcas, tu pensar será mejor, porque eso se ajustará más a la realidad, ¿no? Y digamos, la amenaza que tiene eso es que tú no desarrolles esa inteligencia, no estés buscando la verdad y mucho de tu pensamiento se base en conocimientos, digamos, incompletos, eh, en conocimientos superficiales y no profundos, y por lo tanto puedes caer rápidamente en la falsedad, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno dice yo pienso, yo creo, entonces puedes estar equivocado y eso no es bueno en un proceso de comunicación. Por otro lado, siempre ya saber y desarrollar la competencia de llevar lo que uno piensa a una frase, un párrafo, un contenido que se transmita. Eh, y este siempre tiene que ajustarse a la verdad. A veces uno piensa algo y dice las cosas de una manera distinta a lo que piensa. Siempre en la línea de lo que piensa, entonces ahí no hay problema, pero de una manera enredada y desordenada, entonces no está uno hablando bien. Y puede faltar a la veracidad, que es la condición necesaria para que haya una buena comunicación, ¿no? Además de, con inteligencia, identificar la verdad y cada vez más verdades, expresarse con veracidad, es decir, expresarse transmitiendo esa verdad que se conoce. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es por ahí una amenaza? Que uno mienta. Claro, la mentira trae detrás ya una intencionalidad, ¿no? Que es la intencionalidad de decir algo distinto de lo que se piensa, pero con el conocimiento pleno de eso, de esa situación, ¿no? Eso es mentir. Pensar algo, tener algo conocido y decirlo de manera contraria a lo que se conoce. Eso es mentir. Con intención, con intencionalidad. Mientras que cuando no hay intencionalidad y hay desconocimiento, el problema es la falsedad, ¿no? Eh, Explicar algo con falsedad. Y por último, importante que haya correlación entre lo que se piensa, lo que se comunica y cómo se actúa. Porque uno también comunica con las acciones. Eso es, ustedes deben haber estudiado lo que es la comunicación no verbal, ¿no? Uno comunica con las palabras, pero también las acciones comunican, ¿no? Yo puedo decir, en esta empresa no hay una reestructuración, pero en los hechos despido dos, tres, cuatro personas, ¿no? O sea, ahí no estoy siendo leal con mis principios, ni menos con lo que he comunicado. Entonces puedo caer en la deslealtad entre lo que se hace y lo que se dice. Finalmente eso es una falta de respeto, ¿no? Y a lo que te lleva esto de la deslealtad es a una pérdida de autoridad, ¿no? Ya lo habíamos dicho antes, cuando hablamos de autoridad y poder, ¿cómo pierde una autoridad? Mintiendo, ¿no? O diciendo cosas que no se cumplen, ¿no? Siendo desleal con esos principios que uno ha establecido como los que deben primar en una relación de trabajo.
y por eso el actuar bien es importante, ¿no? Actuar conforme a lo que se dice y conforme a lo que se piensa. Eso es unidad de vida, ¿no? Pensar de una manera, comunicar en relación a lo que se piensa y después actuar conforme se ha comunicado. Cuando ahí hay una ruptura, ¿no? Uno piensa una cosa y luego comunica una distinta, ahí ya está entrando en el plano de la mentira. Y si además actúa de manera distinta, ya a eso ya es una falta de respeto, una deslealtad completa, ¿no? Entonces, aquí lo importante es ver que la comunicación y la acción también tienen una relación que hay que considerar siempre, ¿no? Entonces, ya pasando a ver cómo se desarrolla la comunicación dentro de una organización, tenemos que hay tres tipos de comunicación, ¿no? Hay una comunicación que va desde los niveles jerárquicos superiores a los niveles jerárquicos inferiores. A esa se le llama la comunicación descendente, ¿no? De arriba hacia abajo. Luego hay otro tipo de comunicación que debe fluir desde los niveles jerárquicos inferiores hacia los niveles jerárquicos superiores. A esa se le llama la comunicación ascendente. Y luego hay una comunicación que se da en los mismos niveles jerárquicos, ¿no? Y eso es lo que se conoce como la comunicación lateral. Entonces, esos tres niveles de comunicación se dan, ¿no? En la organización y uno de alguna manera tiene que tener claridad de cómo es cada uno, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, la comunicación descendente de arriba hacia abajo debe ser, por ejemplo, una comunicación que explique, ¿no? A las personas de arriba hacia abajo lo que se espera de ellas, sus metas, sus resultados, ¿no? El propósito de la empresa, eso suele ir de arriba hacia abajo, ¿no? También cómo será, por ejemplo, el sistema de pagos, el sistema de incentivos, eso en cuanto a la eficacia, ¿ya? Igual, ahí van a ver el cuadro, ¿no? La comunicación de arriba abajo también la podemos analizar como qué tipo de comunicación se considera en relación a esos tres niveles de la organización: eficacia, atractividad y unidad, ¿no? Entonces, en cuanto a la eficacia, de arriba hacia abajo, tiene que quedar claro lo que se espera de las personas como acciones, como resultados, como metas, los incentivos que se ofrecen, ¿no? Eh, pero también de arriba hacia abajo, ya en el nivel de la atractividad, explicar claramente las responsabilidades, el contenido de las actividades que tiene que realizar la persona, eso en relación a la atractividad, ¿no? Eh, Cómo se espera que haya un desarrollo profesional, ¿no? Explicar, por ejemplo, la línea de carrera, eh, explicar el saber hacer de la empresa, ¿no? El funcionamiento de los sistemas también formales. Eso es comunicación de arriba hacia abajo. Y en cuanto a la unidad, pues siempre de arriba hacia abajo tratar de reforzar eh, los valores de la organización. Es bueno decir de arriba abajo qué importante es el trabajo de las personas, valorar, ¿no? Comunicar esa valoración que se tiene de las personas, de su trabajo, de su desempeño. También saber corregir, ¿no? Saber corregir de vez en cuando qué aspectos de la, empresa, de la persona que está trabajando en la empresa no están, digamos, alcanzando la expectativa y los niveles deseados. Eso también fomenta la confianza, ¿no? Y por lo tanto la unidad. Entonces, eso es la comunicación de arriba abajo, algunos aspectos que deben considerarse, ¿no? En realidad, en una organización la comunicación es muy rica, ¿no? Hay hay, hay mucha vida en la comunicación dentro de la organización. Aquí estamos viendo un poco cómo formalmente lo podemos ir caracterizando, ¿no? Luego sabemos que hay una comunicación de abajo hacia arriba, ¿no? De abajo hacia arriba. Y ahí, por ejemplo, en el plano de la eficacia, hay que saber escuchar cuál es
primero, el entendimiento que tienen las personas sobre sus metas, sobre sus incentivos, sobre su sueldo, ¿no? Si uno es jefe, saber escuchar, ¿no? Eh, saber recibir esa información y tener la capacidad de evaluarla, analizarla y dar una respuesta, ¿no? Pero normalmente de abajo hacia arriba surgen estos, estos aspectos de la comunicación, ¿no? Eh, un- una propuesta o una solicitud de incremento de sueldo, una solicitud de reconsideración de metas, una solicitud de ascensos, ¿no? Esa es comunicación de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, esa comunicación va de abajo hacia arriba y el que está arriba, el gerente, el jefe, tiene que saber escuchar y saber analizar para luego dar una respuesta adecuada, ¿no? Lo mismo en el plano de la atractividad, de abajo hacia arriba, digamos, eh, saber escuchar las sugerencias de los trabajadores, ¿no? Sus ideas de mejora, dejar que ellos den rienda suelta a su creatividad y generar espacios para que se comunique, ¿no? Un poco lo que veíamos en el caso también en este sistema de sugerencias, ¿no? Que tenían en la Whirlwind Aircraft Corporation, ¿no? Un sistema de sugerencias para que las personas opinen, den aportes para cómo hacer mejoras continuas en la organización. Ese sistema puede ser formal, como este caso que vimos del sistema de sugerencias, o puede ser informal también, ¿no? Siempre y cuando pues, los jefes tengan esos espacios, generen esas condiciones para que las personas vayan aportando sus ideas, sus sugerencias, sus propuestas de mejora, porque eso al final es parte del proceso de innovación dentro de las empresas, ¿no? Las empresas más innovadoras son aquellas que saben recoger el potencial creativo que tienen las personas dentro de la empresa, ¿no? O sea, tienen capacidad, pero también tienen mecanismos para recoger esa comunicación que los trabajadores pueden dar de abajo hacia arriba. Y en el plano de la unidad, ¿qué cosa considerar en la comunicación ascendente? Bueno, primero saber escuchar a las personas. Ya saber escuchar a las personas, darse el tiempo para escuchar a las personas, genera un espacio de confianza para que, digamos, las personas sientan que en la empresa, pues hay un interés de él como persona, ¿no? Eh, escuchar también sus estados de ánimo, escuchar sus problemáticas personales. Uno cuando es jefe se vuelve un poquito psicólogo, ya eso quizás algún día les va a pasar, y sobre todo si genera ese espacio de confianza, las personas se acercan mucho a uno para contarle sus problemas, sus dilemas, ¿no? En el trabajo y a veces también en el plano personal, ¿no? Alguna vez me pasó que yo tenía un par, ¿no? Alguien que tenía el mismo puesto que yo y a mí siempre me ha gustado tener mi puerta abierta y siempre que alguien quiere venir a conversar conmigo, pues bienvenido sea. Entonces un día llegó a la oficina un subordinado de mi colega, de mi par, ¿no? Aquí estoy yo, aquí está mi par, y viene un subordinado a buscarme y a plantearme muchas de sus inquietudes con respecto a su jefe. Su jefe era mi colega, ¿no? Y a decirme que está sintiendo que hay un maltrato y a decirme que eh, no se siente a gusto con su trabajo. Incluso en un momento llegó a decirme que quería renunciar, ¿no? Quiero irme de la empresa. Entonces, claro, ¿qué hace uno cuando viene el subordinado de tu colega a decirte esas cosas? Ahí también uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Conversar con el colega y decirle, oye, mira, él me ha venido a contar, no es lo más conveniente, ¿no? Entonces lo que hice fue conversar un poco con nuestro superior, ¿no? Eh, porque esta persona lo eleva a uno para que uno de alguna manera le dé consejo, pero también lo eleve. Ya es una de las razones por las que a veces te buscan las personas, elevar un poco su inquietud a otros niveles de decisión.
Entonces lo conversé antes de hablar con el colega porque parece que había ahí ya un tema personal, ¿no? Lo elevé a nuestro jefe, el jefe común que teníamos, para conversarlo, para también uno va conociendo el valor de las personas, las capacidades que tiene y evaluar la situación, ¿no? Entonces, claro, eso es por un lado. Por otro lado, a esta persona que vino a comentarme sus dificultades, también ya en un momento decirle, mira, te voy a hablar no como jefe de esta área, sino te hablo como que te conozco y me gustaría ayudarte, ¿no? Y explicarle más o menos lo que tiene que hacer, las cosas que tiene que poner en claro, si es posible de manera escrita en algunas circunstancias, y también saber decirle, mira, tú tienes estas condiciones, te conozco de esta manera, y si esto es muy complicado para ti, quizás tengas que pensar en eh, dejar ese puesto, porque como algunos dicen, uno no renuncia a la empresa, uno no renuncia al jefe, ¿no? Entonces, esa comunicación también suele darse, ¿no? De personas que vienen a tratar sus temas personales de abajo hacia arriba, y ahí hay que saber escuchar, saber aconsejar. Eso es parte del trabajo que uno realiza, ¿no? Entonces, eso es, y en la comunicación de arriba a abajo, comunicación de abajo a arriba, y la comunicación lateral, que tiene que ver con la comunicación que hay entre colegas. Esa comunicación siempre debe ser abierta, ¿no? Con mucho espíritu de ayuda, de servicio a los compañeros, de colaboración, de coordinación, un plano en el que debe incluso construirse algunos lazos de amistad, ¿no? Para tener todos un sentido común y mover de alguna manera el coche, ¿no? Eh, entonces, eso es en cuanto a la comunicación interna, ¿no? Descendente, ascendente, lateral, las condiciones básicas de comunicación entre las personas, lo que hay que considerar, y en esencia tratar de que la comunicación transmita desde el interior de la persona a otros un conocimiento con un estado de ánimo, con unas condiciones que hemos visto, ¿no? Eso es en cuanto a la comunicación interna, pero las organizaciones, las empresas, también deben desarrollar fortalezas en comunicación externa, hacia afuera de la organización, hacia sus otros stakeholders, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos importantes a considerar y por eso con algunos de ustedes hemos trabajado un mapeo de actores, ¿no? En el otro curso IEM. Toda empresa tiene que tener un buen mapeo de los actores que forman parte de lo que en inglés se denominan los stakeholders, ¿no? Los, los grupos de interés que tiene toda empresa. ¿Dónde está el consumidor? ¿Dónde está el cliente? ¿Dónde están los proveedores? Sí, son, digamos, los grupos de interés más cercanos a la empresa. Pero además hay otros grupos de interés en un segundo orden que también es importante, con los que también es importante mantener algún tipo de comunicación, ¿no? Comunicación con mis proveedores, de todas maneras. Con mis clientes, ni qué decir. Con los consumidores, por ahí, dependiendo del rubro de negocio. Pero también con esos otros grupos de interés que rodean a la empresa y que podrían de alguna manera afectar nuestro, nuestra situación, ¿no? Entonces ahí hay que tener claro el mapeo de actores, tener claro con quiénes debo desarrollar algún tipo de comunicación, ¿no? Eh, alguna vez que he trabajado en proyectos de desarrollo, obviamente nosotros tenemos nuestro grupo de interés directo, nuestros beneficiarios del proyecto de desarrollo, pero además de los beneficiarios con los que trabajamos directamente, nos interesaba que nuestro proyecto se conozca en toda la localidad, ¿no? Entonces ahí creamos unos personajes, ¿no? Esto fue en la Sierra de Piura, hace ya varios años, y creamos unos personajes, ¿no? Esto es en la localidad de Chalaco, Chalaquito y Chalaquita con sus papás, y hicimos unos boletines periódicos que salían y los repartíamos digamos, en la localidad de Chalaco, el público en general, para que
se vayan enterando de lo que estaba haciendo este proyecto, porque este proyecto buscaba impactar positivamente en el desarrollo de esa localidad, ¿no? Entonces, nosotros teníamos nuestros beneficiarios, teníamos las autoridades como grupo de interés con los que manteníamos una comunicación muy directa, pero también nos interesaba difundir a toda la colectividad de ese distrito de Chalaco. Entonces, hay que identificar qué públicos tenemos y qué objetivo tenemos de comunicación con cada público. ¿Ya? Eso es en cuanto a comunicación externa. Y para eso es bueno hacer un buen mapeo de actores, de grupos de interés. Eh, Mucho de esto a veces se hace desde las oficinas de relaciones comunitarias, las oficinas de relaciones públicas, ¿no? Todo lo relacionado con responsabilidad social corporativa, ¿no? Ellos son los que a veces trabajan mucho más comunicación hacia afuera con grupos de interés distintos del cliente consumidor. Eso se trabaja directamente desde las áreas de comerciales, ¿no? Marketing, ventas. Pero cada uno con sus grupos y ahí por eso es importante tratar de alinear mensajes, ¿no? Yo no puedo dar mensajes a mis clientes y consumidores que se contradigan o muy distintos a los mensajes que doy a mis proveedores y muy distintos a los mensajes que doy a otros grupos de interés, ¿no? También en proyectos con mineras, en trabajo con mineras, ahí uno tiene muchos grupos de interés, ¿no? Eh, la comunidad que vive, que tiene sus terrenos al lado de la mina, las ONGs, a los alcaldes, todo el tema político, ¿no? ONGs nacionales, ONGs internacionales. Entonces, identificando los públicos objetivos, luego con qué mensaje debo ir hacia cada uno, ¿no? Qué nivel de comunicación debo tener con cada uno y qué contenido le debo de dar a cada quien. Esto tiene que estar alineado, ¿no? Y eso es parte de el trabajo de un área de comunicación en la empresa. Además, también identificar con qué canales voy a usar para llegar a esos distintos actores, a esos distintos grupos de interés, ¿no? Eh, en algún proyecto que tuvimos en la selva, por ejemplo, y esto también sucede mucho en la sierra de la región Piura, el mejor canal para llegar a un público amplio es la radio, ¿no? Entonces desarrollamos unos comunicados por radio eh, comunicando un poco las acciones en este momento era un trabajo de aprovechamiento maderable, ¿no? Y usamos la radio para comunicar al grupo de interés, a las otras comunidades, de cómo íbamos a trabajar con una de las comunidades, ¿no? Para evitar que haya conflictos. Entonces, la radio puede ser, boletines pueden ser, eh, en algún momento, bueno, cuando como universidad, por ejemplo, de vez en cuando, con la dirección de comunicaciones, nos proponen que salgamos a escribir un artículo en el diario, ¿no? Publiquemos un tema algún tema en los medios, ¿no? Porque como universidad queremos tener presencia también en medios, ¿no? Entonces, y a veces nos han hecho entrevistas, ¿no? Que han salido por televisión o por radio, y entonces hay distintos canales que podemos usar, las redes sociales también, ¿no? Hoy en día muy utilizadas. Entonces, con cada grupo ver qué canal es el que mejor eh, permite transmitir un mensaje hacia los grupos de interés, ¿no? Además, otra cosa que se considera en comunicaciones son lo que se llama la línea gráfica, ¿no? Es decir, ustedes se dan cuenta que las empresas tienen una línea gráfica. Tienen un logo, tienen colores que los identifican, ¿no? Naranja, azul, por ahí hay un banco que es naranja azul, el otro banco que es solamente azul, otro banco que es verde y azul, ¿no? Y eso se ve reflejado en sus oficinas, ¿no? Que es todo un tema de comunicación también en las oficinas, en sus cajeros, en sus brochures, ¿no? Todo tiene que guardar una línea, ¿no? Una línea gráfica, ¿no? El tipo de letra, ¿no? Entonces, nosotros aquí en la universidad producimos documentos de vez en cuando y todos tienen que pasar por la revisión de la dirección de comunicación
para que no estemos saliendo de la línea gráfica de la universidad, ¿no? O sea, yo no puedo salir con un brochure de un diplomado de la universidad con color turquesa y celeste, porque esos no son los colores de la universidad. La universidad tiene toda una línea gráfica que hay que respetar. Y otro aspecto importante es el de la comunicación en momentos de crisis, ¿no? Las organizaciones, las empresas pasan por circunstancias de crisis, ¿no? En este COVID, en esta pandemia que estamos viviendo, también ha sido muy interesante ver cómo las empresas han salido a comunicar, ¿no? Y hay casos muy, muy simpáticos, ¿no? Porque muchas empresas han utilizado sus espacios publicitarios para educar, para sensibilizar a la población de lo importante que era no salir a la calle, ¿no? Uno lo escucha en radio. En radio, después de mucho tiempo he empezado a escuchar radio, como uno no puede salir, y siempre me impactaba mucho escuchar a las empresas en sus publicidades sensibilizar mucho a la gente, ¿no? Incluso algo que me gustó mucho escuchar hace poco, una marca de jabón, ¿no? Y como ahora es súper importante lavarse las manos con mucha frecuencia, esta marca de jabón decía, ¿no? Y lávate las manos frecuentemente, no importa con cualquier marca de jabón, ¿no? Más o menos lo que decían. Y me gustó mucho escuchar porque ese es un acto de desprendimiento, ¿no? Es decir, somos jabón, me parece que era Rexona, ¿no? Somos jabón Rexona, te recomendamos que no salgas de tu casa, bla, 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 que te laves las manos frecuentemente, aunque no sea jabón Rexona, así lo decían. Entonces, ¿cómo comunicas algo así, no? Si a ti lo que te interesa es que la gente se lave con jabón Rexona, pero es un acto de desprendimiento interesante, ¿no? Porque aquí lo que importa es que te laves las manos, ¿no? Simpático. Oh, eh, no sé si han visto como Nike, que es Just Do It, ¿no? Cambió su eslogan por Just Don't Do It, ¿no? Refiriéndose un poco a no salgas de casa, ¿no? Entonces, interesante la comunicación de las empresas, pero a veces en época de crisis como la que vivimos, ¿no? Y a veces en crisis muy gruesas, ¿no? Eh, yo ahí les estoy poniendo el ejemplo de Delta Airlines. No sé si se acuerdan de el problema que... No, perdón, no, no fue Delta Airlines. Delta Airlines tuvo otro problema, ese de United, si mal no recuerdo. Pero Delta también tuvo un problema con un pasajero. Pero este fue un escándalo hace ya un par de años, ¿no? En el que eh, habían sobrevendido pasajes, eh, necesitaban que cuatro pasajeros bajen del avión. Eh, Como nadie quería bajar, sortearon, eso es lo que decía su protocolo, sortearon a los cuatro pasajeros, entonces los pasajeros no se opusieron y al punto que entró la policía, sacó a un pasajero a la fuerza y se armó un escándalo, lo grabaron en las redes, lo subieron a las redes, se viralizó y de un día para otro United perdió 300 millones de dólares de valor como compañía, ¿no? Entonces, eso les costó muchísimo. Y, y claro, porque ahora con las redes sociales todo puede estar en línea en cualquier momento, lo más rápido posible y se hace viral. Entonces tienes que también tener estrategias de comunicación y ahí ustedes ven cómo no reaccionaron a tiempo. El gerente general dio un mensaje que le echó más leña al fuego y después salió a disculparse, pero ya era muy tarde, ¿no? Ya habían perdido 300 millones de dólares en valor en la compañía. Entonces, comunicación en crisis también es muy importante. Allí eh, algunas amenazas psicológicas a la comunicación, ¿no? Perdón, algunas amenazas sí, psicológicas a la comunicación, por ejemplo, la manipulación, ¿no? La manipulación que a veces sucede, no hay que usar la comunicación para manipular. A veces también se filtra información
por ejemplo, los sueldos, ¿no? Muchas empresas tratan de mantener los sueldos de una manera, manejan este tema de una manera muy discreta. Y de pronto la gente se va enterando, ¿no? El sueldo de uno, el sueldo de otro, y uff, se generan a veces problemas internos, ¿no? Entonces, la filtración de información delicada, uno como jefe a veces maneja información un poco más reservada y tiene que mantenerse allí, ¿no? O usar información para manipular incluso al cliente, al consumidor o a los trabajadores. Eso es un problema, ¿no? A veces también comunicar lo que se quiere, ¿no? Y no lo que se debe. Entonces puede haber una percepción selectiva de la comunicación. Ahora, por el parte del oyente también, ¿no? Escuchan una comunicación, una serie de encargos e ideas y escuchan lo que quieren, ¿no? Y no eh, todo el mensaje que se está transmitiendo. Los estados de ánimo, ya lo hemos dicho un poco, ahí tiene que también considerarse que ahí detrás de todo eso puede generar subjetividad, ¿no? En qué momentos comunico el despido de alguien, hay que también saber pensarlo, en qué momento comunico que no va más un contrato, en qué momento comunico un ascenso incluso, en qué momento comunico los problemas de la empresa, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos visto cómo la universidad, el mismo rector ha salido, empezando la pandemia, ha salido a explicar las clases virtuales, ha salido personalmente a comunicar y ahora último acaba de hacer otro mensaje, ¿no? Entonces, eso también es importante, depende también del estilo de mando que se tenga. Eh, Tener miedo a perder el poder, hay mucha gente, sobre todo en el sector público, que piensa que mantener la información guardada se tiene poder. Esto no funciona así hoy en día, ¿no? En el Perú adolecemos mucho de eso. Sobre todo el sector público se guarda la información y no la hace pública. Y eso no es bueno. Y eso en parte porque piensan los funcionarios que manteniendo la información secreta ellos tienen el poder y tienen miedo a perderlo, ¿no? Y eso es terrible. También las diferencias culturales, de edad, de cultura, hay que considerarlas, ¿no? Tú eres jefe, vas a tienes un trabajador que es mayor que tú, tienes que mantener cierta línea de respeto, ¿no? De vocabulario y de cultura con otras personas de otras culturas, ¿no? También cómo es la estructura de la organización y lo peor de todo, tener miedo a la verdad, ¿no? La verdad siempre debe prevalecer y eso logrará que la comunicación también sea una herramienta de generar confianza y unidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos, son los aspectos de comunicación que hay que considerar en la empresa, eh, hacia adentro y hacia afuera. Bien, muy bien, entonces, un gusto nuevamente haber tenido este rato con ustedes. Espero que la próxima semana tenemos ya el caso, ya lo subí el caso, espero que aprovechen también esta segunda hora para leerlo, prepararlo, discutirlo en grupo y yo les voy a hacer llegar las invitaciones para reunirnos también por grupos. ¿Bien? Entonces, espero que lo lean profundamente porque así se hará más rica también la conversación. Y a ver si llegan ya con una idea de qué decisión tomarían de las tres alternativas que se tienen. Muy bien, muchísimas gracias, que tengan un buen día. Nos vemos en las clases virtuales. Gracias.